esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. Damos inicio a nuestro programa número 67, Alto y Sublime, el trono de Dios para tu vida. Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias por esa oportunidad de un sábado más, Señor, de estar aquí en tu presencia para alabarte, para glorificar, para exaltar tu santo nombre, Señor. Gracias por este espacio, Padre, que tú nos has dado para compartir de tu palabra, Señor, esa palabra que da alimento a nuestro espíritu, Señor. Te pedimos en esta hora que sea tu Espíritu Santo llenando nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que esa palabra de Dios fluya de nuestros labios, Señor. Y te pedimos por cada persona que en esta hora sintoniza, Padre, por cada familia, Padre amado, para que seas tú abriendo sus mentes y sus corazones a lo que tienes para ellos en el día de hoy, Señor. Te damos gracias, te damos honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, y vamos a leer. Hay que ponernos pilas porque el espacio a veces no nos es suficiente para hablar sobre el tema, ¿verdad? Y vamos a abrir nuestra Biblia. Les invito a que abran sus Biblias y verifiquen lo que aquí se está leyendo, se está hablando. En el Salmo 22 dice, un grito de angustia y un canto de alabanza. Pero vamos a leerlo desde el versículo 9. Pero sería bueno que ustedes lo leyeran todo. Pero nosotros desde el versículo 9 en adelante. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartiéndose entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabarle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temerle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Amén. Hermoso salmo, donde ahí vemos cómo Jesucristo, muestran a Jesucristo en el salmo, cómo él sufrió en la cruz, lo que padeció, cómo se burlaron, se vituperaron de él.
lo que hicieron con él, ¿verdad? Bueno, y damos la bienvenida a todos ustedes, damos gracias por estar ahí atento a nuestro programa Alto y Sublime, y también damos la bienvenida a nuestros pastores, Gabriel Jiménez, bienvenido, pastor. Gracias, Dios le bendiga. Muy bien, gracias. Al pastor Alex Mercado, bienvenido. Muchas gracias, hermana Evodia. Al pastor Jesús Angulo, pastor, bienvenido, Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano. Bueno, y aquí quien nos acompaña todos los sábados en el control de los equipos, Roberto Bobby Orozco, que ahí está haciendo dedito arriba, gloria a Dios por eso. Y estamos en espera del pastor Francisco Mendoza, aquí está su silla, y el vasito con agua, pastor, aquí lo estamos esperando. Y bueno, y a cada uno de ustedes una cordial y un abrazo fraternal. Que Dios los continúe bendiciendo. Y bueno, vamos a dar inicio, pero antes de eso vamos a recordar los números telefónicos de la emisora, el número del celular. Recuerda, pregunta, por falta de conocimiento perece el pueblo, así que por favor, llama, y si tienes una inquietud, aquí estamos esperando para poderla responder en el nombre de Jesús. Los números telefónicos: 349-3929, 349-3548 y 320-546-5636. A este número puedes enviar un WhatsApp. 349-3929, 349-3548, 320-546-5636. Y hoy recuerda que vamos con el programa hasta las 3 de la tarde, de 2:30 a 3, los pastores Alex Mercado, y van a seguir con una nueva sección dentro del programa. Así que quédate ahí en sintonía hasta las 3 de la tarde. Bueno, vamos a dar inicio el tema. El de la semana pasada fue ¿por qué nos creó Dios?, ¿verdad? Y esta semana, y aquí se están preparando los pastores, qué bien, ¿es necesario que Jesús muriera? ¿Qué pregunta? ¿Será que nos hemos hecho en algún momento esa pregunta? ¿Fue necesario que Jesucristo muriera y de la forma que muriera? En la cruz, porque es que yo me pregunto, de pronto a mí me invite a irme a un país extraño, y en ese país extraño, pero yo sé que me va a ir mal, que me van a tratar mal, que no me van a aceptar, voy a ir alejado, voy a dejar mi familia, todo mi hogar, todo lo que tengo aquí para irme a padecer lo que ya está como que yo sé que va a pasar. Y con todo y eso, pues me voy. ¿Será que yo lo haría? Yo no lo haría, ¿cierto? Yo no lo haría. Pero Cristo lo hizo. Dejó su reino y vino a esta tierra a hacerse hombre, a padecer, a sufrir. ¿Cuál sería ese motivo? A ver, ¿cuál de los tres inicia hoy, pastorales? Sí, bueno, esto tiene una conexión única con el tema que tocamos en el sábado anterior, sí, que tiene que ver con la gloria de Dios nuevamente. Todo lo que se hace es para la gloria de Dios. Solo que aquí hay un pensamiento que yo digo que a veces es muy común entre la mayoría de creyentes, es pensar que únicamente Cristo murió para que nosotros fuésemos perdonados. Amén. Los creyentes. Pero eso es una parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Y yo diría que la primera gran razón por la cual murió Cristo fue para glorificar a Dios. Amén, a su Padre. Sí, y glorificar a su Padre, porque ciertamente la muerte de Cristo apunta a que Dios recibiera una mayor gloria debido a las implicaciones de su muerte. A veces tratamos de enfocarnos en la causa de la muerte de Cristo como si fuese lo más importante, pero la causa no es lo más importante, sino el propósito por el cual murió Cristo. De tal forma que nosotros apuntamos es que la muerte de Cristo tenía un propósito fundamental en este orden del decreto divino. Era la salvación de un pueblo de toda raza, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación,
para la gloria de Dios Padre. Amén. Ahí se muestra la obediencia del Hijo, ¿no? Cómo acata lo que le dice el Padre, ¿sí? Es porque yo me imagino que Dios no, o sea, en ese amor, esa misericordia, a pesar de la miseria, del pecado del pueblo, Él quiso enviarnos un Redentor, Sí. ¿cierto? Sí, efectivamente. Y contrario a lo que pensaríamos, que hay una que pudiésemos resumir de una manera muy breve el porqué de la muerte de Cristo, no es así. Podríamos escribir muchos tomos sobre el porqué, de teología sobre el porqué. Pero muchas de las cosas que voy a decir hoy, para que no se diga que es plagio, voy a tomarlas del libro de John Piper, que se llama La Pasión de Cristo. John Piper es un pastor bautista norteamericano, tal vez uno de los eruditos más grandes que ha dado nuestra generación para la gloria de Dios, doctor en teología, doctor en hebreo, doctor en griego, pero ante todo es un hombre que expone con una sencillez y una pasión el Evangelio. Y en este libro que se llama La Pasión de Cristo, él ofrece 50 razones por las cuales Cristo murió. Que no tiene, disculpe, no tiene nada que ver con la película. No, para nada. Para nada. No Claridad. tiene nada que ver. Pero lo que sí estoy seguro es que no vamos a poder evacuar las 50 razones por las cuales murió Cristo. Pero estaríamos o nos daríamos por bien servidos que las que veamos queden bien explicadas, y tal vez si hay tiempo lo pudiésemos presentar en otro programa. Claro que sí, pastor. Sí, no, y es interesante cuando se trata de definir esto, si era necesario que Cristo muriera. Pero la pregunta que muchas veces cristianos se dicen, bueno, había otra manera de que el hombre fuera salvo, o que la humanidad fuera salva. Esa puede ser otra pregunta. La verdad es que a medida que vayamos desarrollando el tema, nos vamos a encontrar que no había otra manera, no había cómo. Porque miren una cosa interesante en esto. En esto se unen los atributos de Dios, por ejemplo, el amor de Dios, se une la justicia de Dios también allí, pastor. Y entonces miren que ya son atributos de Dios. Y para cumplir esos atributos de Dios, para que esos atributos de Dios puedan ser reales, no había otra manera humana, hablando de humana. Tenía que venir de lo alto, no había otra forma, no había otra. El sacrificio de él en la cruz. Sí, correcto. El hecho de venir Cristo, sí. Cristo a pagar por nuestros pecados, y como decía el pastor Ale, es que no solamente fue por el perdón de pecados, hay otras cosas, por ejemplo, la misma vida de Jesús. O sea, porque de pronto la expiación que habla muchas veces de la muerte, pero no es solamente la muerte, la vida que él tuvo, la obediencia, en otras palabras, que tuvo aquí en la tierra. Entonces, el tema se vuelve muy interesante. Hermano Gabriel, pero hay una cosa, o sea, era necesario ese sacrificio en la cruz porque él durante su vida, él dio el testimonio de él con su propio comportamiento, las enseñanzas, él predicaba la palabra de Dios. Es más, fíjate algo. Ahora que tú hablas de la vida y el pastor Gabriel acertadamente presenta esto, debemos recordar que los teólogos hacen una división entre lo que se llama obediencia activa de Cristo y obediencia pasiva, llamándole obediencia activa al cumplimiento de toda la ley, porque nuestro Señor Jesucristo no solamente cumplió con los llamados 10 mandamientos, sino que de hecho nuestro Señor Jesucristo cumplió con todas las normas higiénicas, las normas civiles, y son aproximadamente 630 y tantos mandamientos que debió cumplir. Y lo otro sería la obediencia pasiva, que es donde Él entrega su vida para el rescate de nuestras almas. Pero lo uno sin lo otro no era posible. Ahora, aclaro algo, porque el tema de la necesidad de la muerte de Cristo, la necesidad es totalmente nuestra. Nuestra, claro. El Señor no tenía ninguna necesidad de morir. Sacrificarse. Incluso, recordemos algo, si Dios hubiese decidido no morir en la cruz y dejarnos perder eternamente, no había ninguna injusticia en eso, porque nosotros habíamos labrado nuestro camino hacia el infierno. Era algo que nos merecíamos. Totalmente merecidos, pero aquí vemos la gracia, el amor y la misericordia en ese poderoso sacrificio de Cristo para que de esta manera nos rescatara y nosotros hoy en día podamos gozar de vida eterna. Ahora, hay un tema también importante, si era necesario que Cristo muriera, es que fue una muerte no improvisada. O sea,
Dios el Padre no fue que vio hacia adelante de que el hombre pecaba. Sí. Y decidió dentro de ese tiempo sacrificar a su hijo, sino que Hechos 4:28 dice que para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Amén. O sea, desde la eternidad ya estaba establecido que Jesús nuestro Señor muriera. Amén. Ese era algún plan. Sí, es que sea, para Dios no hay nada improvisado. Sí, es correcto, o sea, dice desde antes que había antes determinado que sucediera por el santo consejo o decreto de Dios. Entonces, Amén. muchos ubican la muerte de Cristo como si fuera un hecho que Dios hizo en un cumplimiento, como un plan B, lo llamamos nosotros. Así. Pero era necesario que Cristo muriera, y era tan necesario que afectó el tiempo de la eternidad de Dios para un cumplimiento posterior en nuestros días. Tanto era que eso fue desde allá, desde la eternidad de Dios hasta nuestros días. Es un misterio el sentido de que por qué Cristo tuvo que venir y morir. Como decía ahorita el pastor Gabriel, no podía Dios tomar otro medio para salvar al hombre. El hecho es que con relación a esto, debido a la justicia de Dios, su justicia tenía que quedar totalmente satisfecha. Correcto. Y la única manera en que Dios no podía realmente, en razón de su justicia, decir, yo voy a pasar por alto el pecado de los hombres, porque no sería Dios. Amén. Si sea, fuese, no habría justicia ahí, no habría sería justicia. justo, correcto. Entonces, y que es uno de sus atributos, entre claro. otras cosas, no podía faltar Amén. eso, correcto. Entonces, ¿qué pasa? La justicia de Dios no podía ser burlada y el hombre estaba totalmente incapacitado para cumplir las exigencias de la perfecta justicia de Dios. Amén, así Por es. tal razón, Cristo cumple con la justicia de Dios y recibiendo todo el castigo por nuestro pecado, de tal manera que queda vengada la justicia de Dios, derramando la ira sobre su Hijo. Es más, si nos hicieran una pregunta como ¿quién mató a Jesús?, tendríamos que decir que el Padre mató al Hijo. Sí. Para poder, el Padre ofreció el sacrificio del Hijo, Sí. como dice en la carta a los Hebreos, para poder así redimir nuestro pecado. Amén. No, ahí hay algo muy interesante, pastorales, con lo que decía ahora. ¿Quién mató al Hijo? Porque si uno mira, inclusive creo que el apóstol Pablo lo complementa, que si uno mira en los evangelios y mira Hechos, uno ve que entregaron a Jesús. O sea, ¿quién lo entregó? Lo entregó primero Judas a los sacerdotes. Los sacerdotes, Caifás se lo entregó a Poncio Pilato. Poncio Pilato se lo entregó al pueblo, a los soldados, quienes lo ejecutaron. O sea, uno mira, ¿quiénes mataron a Jesús? Lo mataron tanto judíos como gentiles. Amén. Pero por el otro lado vemos al Padre. O sea, el Padre también, Entrega su por propio su hijo. determinado consejo, Él lo había entregado. Él lo había entregado, O sea, lo entregó para ser crucificado. Pero el hombre también lo entregó para matarlo. Sí, porque incluso lo pusieron a escoger, ¿verdad? Entre Barrabás y Jesús. Pero antes de seguir, por favor, aquí tengo, a través del WhatsApp, nos envía una hermana, dice, buenas tardes, mi nombre es Shirley Carbonó y me gustaría que oren por mi familia y por mi embarazo. Estoy embarazada y tengo 6 meses. Me gustaría que oraran mucho por mí y la bebé. Estoy esperando, muchas gracias, Dios les bendiga y estoy escuchando la emisora. Nos saludos Bueno, a Shirley. Muy bien, Shirley. muy bien. Fuerte abrazo. Gloria a Dios. Fuerte abrazo. Estaremos orando al finalizar Correcto. esto. Sí, Shirley, espera que estaremos orando por ti y por tu embarazo. Bueno, continuamos de lo que se estaba hablando de quién mató a Jesucristo. Correcto. No. Y aquí hay algo inclusive que acaba de mencionar el pastor Jesús. Y es bueno recordar esto. Nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos
que era necesario que el Mesías muriera. Sí. ¿Se acuerdan eso? Amén. Y si buscamos Lucas, por ejemplo, podemos ya ir viendo un poquito la palabra, porque Jesús le dice a sus discípulos que era necesario que el Mesías muriera, porque para pagar la deuda o el pecado de su pueblo. ¿Se acuerdan de eso? Y ahí aparece la figura de lo que es el Redentor, ¿verdad? Sí, ahí miramos lo que el Señor le dice o sea, le enseñó a su discípulo. Como dice, por eso decía que el pastor Jesús toca eso, porque no fue algo improvisado. Ya era algo, si lo podemos llamar así, planificado. Y tanto era así que el Hijo, que es el Mesías, él sabía eso, sabía lo que le esperaba. Y me impresiona mucho, Pastor Jesús, yo creo que ustedes van a tocar también eso, me impresiona mucho, hermana Evo, que Jesucristo, cuando va a la cruz, que sufre, no solamente hay un sufrimiento físico, como la gente lo ha planteado, y en las películas se ve el sufrimiento físico, y nadie toca algo que es clave, que es importante. Bueno, para mí como cristiano yo creo que es importante, es la forma en que él pierde la comunión con el Padre. Ese dolor tuvo que ser todavía superior, yo pienso así, ese hermano a la parte, expresa, ¿por qué me han abandonado? Claro, porque me has abandonado. Recordemos que el proverbio dice que la enfermedad la enfermedad se puede soportar, pero la enfermedad del ánimo, ¿quién la soportará? Ajá. Amén, así es. El sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Quiero que pensemos esto por un momento. El Señor está colgado en la cruz y muchas veces se enfatiza en el sufrimiento físico, como bien lo dice el pastor Gabriel, y por lo menos películas como La Pasión tratan de mostrar todo el horror el padecimiento de él en su cuerpo. Que nadie está negando eso, no negamos eso. Exacto. Pero ahora pensemos esto. Toda la raza caída y Dios escoge su pueblo para salvación. Personas desde antes de la venida de Cristo hasta el último que crea antes de la segunda venida de Cristo. Todos ellos, todos nosotros somos merecedores del infierno. Ahora, Cristo en la cruz, durante las 2 horas, 3 horas que estuvo colgado en ese lugar, tenía que pagar efectivamente por todos, por el pecado de todos esos, de esa gran multitud, de esas millones de almas en su ser. Es decir, en otras palabras, Cristo tenía que padecer el infierno de cada uno de nosotros durante toda la eternidad, pero Él no iba a pasar toda la eternidad en el infierno. Él iba a soportar los horrores del infierno de manera intensa durante el tiempo que estaba agonizando en la cruz del Calvario. Millones de infiernos estaban cayendo sobre él, sobre el Redentor en ese momento, en la cruz del Calvario. Se pierde totalmente la comunión. Estaba pagando por cada uno de los que creeríamos, cualquiera que fuera nuestro pecado, cualquiera que haya sido, estaba sufriéndolo intensamente. Toda la ira del Padre se estaba derramando sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por esa razón, el Señor suplicante levanta su rostro al Padre y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Nuestra vida, creo que esto es un motivo muy fuerte para nosotros, alabar al Señor por lo que Dios hizo a nuestro favor. Por lo que Él ocupó ese lugar, porque sin Él iríamos directo al infierno. Y fíjense una cosa, el pastor Ale, y yo sé que hay muchos teólogos que dicen eso, ellos dicen millones de pecados. Yo creo que no hay un número adecuado en matemáticas. Lo decimos millones como por decir algo, ¿no? Decir un número. Pero yo pienso que uno podía decir multitudinario de pecados, podía decir uno, una cantidad de pecados. Pero vamos a Lucas 24, que quedamos por leer eso. Lucas 24. Versículo 25 al 27. Dice así: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Amén. Amén. Ahí está, o sea, él está enseñando la escritura porque la escritura siempre dijo eso. Sí, o sea, siempre eso mostró estaba planificado, como dice el pastor. sobre Jesús. lo del sacrificio de Cristo en cada uno de los profetas. Y cuando se le llamó el Cordero de Dios, apuntaba a eso. Amén. Sí, o sea, es muy bueno porque hay muchas personas que separan como el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, ¿verdad? Para nada. Y eso no es para nada. Desde el Antiguo Testamento hemos visto cómo se habla de Jesucristo. Sí, hay una unidad temática Sí. en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo, en torno a la salvación que es solo en Cristo Jesús. Y eso está claro en la Escritura. Amén, amén. Bueno, pero ahorita hablábamos del Redentor. Era necesario que Dios enviara a su Redentor, a su Hijo Jesucristo, para salvarnos. Sí. Decía ahorita, o sea, que sobre él estuvo en ese momento como en el infierno, en miles de infiernos. Sí. O sea, que el que no va derechito al infierno, Sí. pastor. Es más, fíjate, me gusta mucho la primera razón que ofrece John Piper en su libro sobre el por qué murió Cristo. Y la primera razón que encabeza ese listado de 50 dice, para absorber la ira de Dios. Para absorber la ira de Dios. Y nos presenta varios textos que, si me permite, voy a leer. Claro. El primero de ellos se encuentra en Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es muere colgado en un madero. Luego en Romanos 3:25 dice, Dios puso a Cristo, Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el último pasaje es, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hay dos palabras que se repiten, en Gálatas aparece maldición. Amén. Cristo nos libra de la maldición de la ley. Nosotros violamos la ley y la consecuencia obvia de todo eso es el infierno. Es el infierno. Pero luego dice en Romanos 3:25 que Dios puso a Cristo como propiciación y Juan y en primera de Juan 4:10 lo repite, propiciación por nuestro pecado. Entonces nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿qué es propiciación? Amén, así es. Y propiciar es aplacar la ira de Dios. Realmente lo que Cristo hizo fue aplacar la ira de Dios. Es algo así como Cristo se puso como escudo para que la ira de Dios Padre, la justa ira de Dios Padre, no cayera sobre su pueblo. Amén. El Señor Jesucristo sufrió en nuestro lugar y, entre otras cosas, a pesar de que no merecía sufrir, era el único que podía soportar la justa ira de Dios. Que inclusive ahí hay algo muy interesante con lo que dice el pastor Alex. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para pagar nuestro precio delante del Padre, para pagar por el pecado que nosotros no podíamos pagar. O sea, con Cristo estamos a paz y salvo con el Padre. Ahora viene una pregunta. La pregunta es, ¿por qué murió Cristo? Entonces, Cristo murió por aquellos que han de creer en Él y que nunca jamás se perderán. ¿Por qué? Porque si decimos, ¿por qué murió Cristo? Por todo el mundo. Entonces, si Cristo murió por todo el mundo, entonces todos los pecados del mundo están perdonados. Están perdonados. O sea que aquel que muere sin seguir a Cristo puede presentarse delante del Padre y decirle, no, déjame entrar al cielo porque Cristo pagó Por mi mis pecado. pecados. Y mucha gente tiene Esa idea, claro. de que no, es que ¿por qué Jesús murió por mí? Jesús murió por mis pecados. Jesús murió por todo el mundo. No, Jesús solamente murió por los suyos.
Amén. ¿Por qué? Porque Cristo pagó. Entonces, si el hombre muere sin Cristo y se presenta al cielo, él tiene todo el derecho jurídico, por así decirlo, de decirle, no, tú no me puedes castigar porque ya Jesús pagó el precio por mí. Entonces, acudimos a que solamente Jesús murió por los suyos con base al sacrificio que Él hizo y porque Él pagó el Ahora, pecado. ¿quiénes son los por suyos? ellos. Porque como usted dice, muchos piensan, pastor, que por el solo hecho de decir, bueno, yo creo en Jesucristo, yo ya formo parte de su pueblo y ya yo me puedo presentar ante el Padre y ya fui justificado. No, y lo que dice el pastor Jesús vale la pena tratar de dimensionarlo bien, porque lo que el pastor dice es sumamente importante. Amén, claro. ¿Sí? Y en Juan 3:36 dice eso. ¿Sí? Tienes que creer en el Hijo, tienes que aceptar el Hijo, porque si no, la ira de Dios está sobre ti. Ahí dice. Vamos a leerlo Dice para complementar Juan lo que acaba de 3, decir el pastor Jesús. ¿Sí? 36 Sí. dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sí. Por eso, pero creer Murió ellos, solo por los suyos. sí, así es, Correcto. amén. Pero es solo de decir, yo creo en Jesús, pastor. No, ciertamente en ese mismo capítulo 3 de Juan, si tú te das cuenta, y hay una de las conversaciones más profundas, y digo más profundas porque no es entre Cristo y los hermanos que eran pescadores, sino entre Cristo y un maestro de la ley como Nicodemo. Que ya estudiamos aquí sobre el nuevo nacimiento, pero es bueno, Exacto. ¿cierto? Y aquí el tema es, Dios opera la regeneración, el nuevo nacimiento, para que podamos creer. Amén. Solo cuando Dios nos regenera podemos creer. Antes es imposible. Un muerto no puede creer. Así es. Y ese es el tema fundamental acá. Pero quiero devolverme un poco a algo que Jesús decía ahora mismo sobre el tema de las personas que creen que todo el mundo tiene acceso libre al cielo. R.C. Sproul, en su libro Escogidos por Dios, él tiene una manera de narrar maravillosa que te atrapa, pero él decía que alguna vez hablaba con su hijo con uno de sus 8 hijos cuando él estaba pequeño, el chico, y él quiso emplear con el hijo las preguntas de un método que es muy conocido, que se llama evangelismo explosivo. Sí. Y este método tiene 2 preguntas básicas, y en una de ellas le dice quien presenta el evangelio: si murieras en este momento, ¿por qué crees que Dios te debería entrar al cielo? Y la mayoría de personas responden: bueno, yo he sido una persona buena, Yo voy a la iglesia. voy a la iglesia, no he matado a nadie, Así es. no he cometido pecados escandalosos, en fin, todo aquello que el mundo en líneas generales considera bien. Pero el hijo de R.C. Sproul lo desarmó porque en ese momento, cuando él le pregunta ¿por qué crees que Dios debería dejarte entrar al cielo si murieras hoy? Y el chico responde: fácil, papá, porque estoy muerto. Así es. Entonces, el tema es que la gente cree que el solo hecho de morir te da derechos A entrar legales para entrar en el cielo, y no ven que solo por la obra de Cristo en vida, arrepintiéndote de tus pecados en vida, es como puede ser justificado, como puede ser traído a los pies de Cristo, y cómo Dios realmente puede cambiar todo tu corazón para gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, recordamos los números telefónicos: 349-3929, 349-3548, 325-46-5636. El tema que estamos tratando hoy: ¿era necesario que Jesús muriera? Y seguimos. Sí, hay una segunda razón que nos ofrece John Piper en el libro La Pasión, 50 razones por las que Cristo murió. Y esa segunda razón es que Cristo murió para complacer a su Padre Celestial. Amén. Para complacer, fíjate, en algo
tan tremendo como la muerte. Quiero presentar solamente 2 textos. Isaías 53:10 dice: Jehová quiso quebrantarlo. Mire lo que dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Y luego en Efesios 5:2 dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Es decir, aquí no hubo una especie de baloto celestial entre 3. Sí. Ni el diablo. Era uno Sí, solo, su era hijo. el Dios Trino, el Dios Amén. Trino, Sí. que decretó la salvación. Vemos que el Hijo se ofrece voluntariamente. Amén. El Hijo se ofrece y no hubo un forcejeo, como dice John Piper. No hubo duda No hubo duda. de parte de El él. Hijo dijo: yo Obedezco. muero Amén. en obediencia, y ahí lo vemos complaciendo al Padre Celestial, complaciendo. El Hijo obra para la gloria del Padre, Amén. así como el Padre ha glorificado al Hijo. Y en esto nosotros vemos toda la riqueza de Dios en esto, y el amor del Hijo hacia la humanidad, pero ante todo el amor del Hijo para con el Padre. Con el Padre. La misión más difícil que cualquier ser en todo el universo ha realizado alguna vez, la misión más peligrosa, la misión más dolorosa, la misión imposible, por decirlo así, para el hombre, Cristo la hizo para complacer al Padre. Amén. Bajó a la tierra. Y ese texto de Isaías es claro, ¿no? O sea, Hermosísimo. coloca al Padre como el directo responsable de los padecimientos y Del los Hijo. quebrantos del Hijo. Dios. O sea, no fue que no, el diablo lo Lo ató en tentó. la cruz, Sí. o sea, el hombre tiene una responsabilidad directa en la muerte porque lo mató. Así es. Pero también vemos que desde la eternidad Dios había establecido eso, pero el hombre es responsable por su muerte. Pero vemos que la causa de sus sufrimientos, de sus quebrantamientos, viene de arriba. Amén. Eso significa, Pastor Jesús, que hay mucha gente que dice, y yo lo he escuchado, porque no sé si ustedes también tuvieron que haberlo escuchado, que dicen que Cristo muere para pagarle al diablo, a Satanás. Y esa es la mentira más grande Sí, que he sí, visto, horrible. porque a Satanás no hay que pagarle nada. No, es Sí, más. sí me entienden eso, O sea, eso no ha hecho esa sino creencia por es terrible. Dios. Esa creencia es terrible, no, porque Ahora se ha pagó pagado por la para maldad. no. Jesucristo lo que hizo fue que complació al Padre, Amén. que fue diferente, o sea, satisfizo, si lo podemos llamar así. A veces uno dice que esas palabras son como muy duras, pero bueno, son la terminología que uno tiene que emplear. Satisfizo a Dios, porque eran los requisitos de Dios. Por eso ahorita hablábamos del amor y la justicia. Es más, Dios manda a su Hijo por amor, pero tenía que haber una justicia ahí, o si no, como decíamos ahorita, ya no era Dios. Tenía que haber por su santidad, sus atributos. Sí. Sí. Recordemos algo, que lo que Pastor Gabriel ahora hace mención es a una de las 5 posiciones sobre la expiación. Y esta, que es bastante común, sobre todo en grupos que no entienden la soberanía de Dios. Benjamin Warfield, en su libro La persona y la obra de Cristo, la presenta como la teoría de la expiación finalizada en Satanás. Así se llama, Sí. teoría de la expiación finalizada en Satanás. Pero la correcta es la teoría de la expiación finalizada en el Padre. Porque lo que nuestro Señor Jesucristo hace es presentar el pago de su sangre al Padre por nuestras almas. Lo único que recibió Satanás al momento de la muerte y posterior resurrección de Cristo fue la derrota más espantosa que él pudiese imaginar. Así es. Cristo le Lo venció. infringió la derrota definitiva a Satanás, aun cuando todavía hace daño, destruye hogares y sigue moviéndose en medio de un mundo perverso. Pero la obra de Cristo es una obra completa. Le pagó al Padre con su sangre por nuestras almas, de tal manera que quienes por su gracia hemos creído, podemos cantar como ese himno maravilloso que dice:
ya pertenezco a Cristo, Amén. Ya Él pertenece a mí. Amén. Claro, Amén. No solo por el tiempo aquí, más por la eternidad. Amén. Claro, Gloria a Dios. y si nosotros vemos cuando Jesús muere, por lo general las personas que morían en la cruz, al momento de ya final de expirar, ellos morían y bajaban la cabeza. Pero la Biblia dice todo lo contrario con respecto a nuestro Señor. Jesús, en vez de bajar la cabeza, Él la subió. Amén. Porque era una victoria. Padre, consumado es. Amén. Consumado O es. sea, la muerte hacia el Padre. Amén. Gloria a Dios. Es que nos deja sin palabras. La Y verdad y es que y la pregunta, ¿cómo es, hermana Boya, del tema? ¿Cómo es, dice la pregunta? era necesario que Jesús muriera. Correcto. O sea, era necesario que, Hermano, era o sea, necesario que que muriera. Jesús Y muriera. mire, la respuesta Tan sencilla la puede pregunta, ser una sí, ¿verdad? y puede ser inclusive una respuesta de pronto como una respuesta muy sencilla. muy ¿no? sencilla. Sí. Sí, era Como necesario dice- para que como nos dice- salváramos y nosotros no muriéramos, para darme vida. No. Y si Cristo no hubiera venido a morir, ¿sabe qué hubiera pasado? Una horrenda, sí, una infierno horrenda de la tierra. castigo a Sí, nosotros. cierto. Así, de sencillo. Esa era la respuesta, ¿no? Si Cristo no hubiera venido, nosotros fuéramos los que estuviéramos en el infierno condenados. Pero sí, Sí, pero sí, increíble. por esa lejanía o de la gente, de no conocer esto, de no conocer en realidad lo que significa el sacrificio de Cristo, o sea, mire cómo se está viviendo. O sea, la verdad que aquí en la tierra estamos viviendo algo que yo no soy tan vieja, pero yo digo, lo que vivía antes no es nada comparado con lo que hoy se vive y lo que uno ve y todavía lo que vendrá. ¿Me explico? O sea, será porque falta ese conocimiento de en realidad darle ese valor a ese sacrificio de Cristo en la cruz. Es que el problema principal acá es que, y eso va a ser parte del tema de la próxima sección, Sí. y es que el nombre Jesús, por decirlo así, ha pasado de ser el nombre, lo que implicaba para el judío, la descripción de todo lo que es una persona, la descripción de sus atributos, lo que significa Jesús, y el evangelio predicado de Jesús, porque el evangelio es una persona, el evangelio Amén. es Jesús. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Jesús ha pasado a ser algo abstracto, ya no alguien, sino algo abstracto que las personas lo reinterpretan a su propia manera. Y lo han relativizado. Es decir, Jesús puede ser un gran médico, el sanador, y se ofrecen las sanidades que hace Jesús. Jesús puede ser para otros el proveedor de recursos materiales. Sí. Y Sugel Michelén, el gran predicador latinoamericano, dice que si hubiéramos necesitado un psiquiatra, Dios hubiera enviado un psiquiatra cósmico. Y si hubiera necesitado una persona que nos arreglara nuestra economía, hubiera mandado un economista cósmico. Así es. Pero el problema nuestro es que necesitábamos un Salvador. Y por esa razón, por ser nuestra necesidad, Dios envió a su Hijo para salvarnos. Amén. No, Pastor Gale, recordemos lo que dice Romanos 6:23. Dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Si no podemos olvidar eso. Y casualmente es que la Biblia es un libro que tiene la sabiduría de nosotros poder escudriñarlo y poder encontrar la respuesta a muchas inquietudes que tenemos nosotros. Lo que pasa es que tenemos que aprender a escudriñarlo, a aprender a leerlo, a aprender a investigarlo, a aprender a analizarlo, a creer en la palabra de Dios. Por eso Él nos manda que escudriñemos, porque ahí encontraremos pues la verdad, y la verdad nos hará libre. Y es un tema de fe. Así es. O sea, si Dios no nos da de esa fe, difícilmente podemos, o imposible, de caminar hacia Jesús y hacia sus brazos. Porque algo curioso, algo que dice John Stott en la cruz de Cristo, es que él decía, bueno, Jesús hizo milagros en medio del pueblo. Sanidades, liberó endemoniados,
volvió vista a los ciegos, levantó muertos. Y Jesús, 5 o 6 días antes, entró en Jerusalén y todo el mundo con las palmas, Hosana, Hosana, al hijo de David. Lo recibieron como un bendito, rey. Sí. Y a los 6 días ya todos estaban diciendo, crucifíquenlo. Entonces, el corazón del hombre rechaza el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén, así es. Y solamente por un nuevo nacimiento puede la persona creer en todo lo que Jesús hizo en la cruz. Si no, será un mero conocimiento histórico y no podrá cambiar el corazón de las personas el hecho de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Amén, así bueno, vamos a recordar hermoso tema. La verdad es que cada vez que uno empieza como a estudiar lo que es la palabra y a mirar esto, o sea, se enamora uno más de Él y dice, la verdad es que te necesito, Dios, te necesito, Cristo, necesito del Espíritu Santo de Dios. Y ojalá que estos temas de reflexión, yo sé, toque el corazón de esos oyentes que están en este momento sintonizando el programa. Necesitamos de Cristo. Solamente pensar, yo a veces me pregunto, si a mí como mamá me dijeran, tienes que dar a tu hijo para que salve a determinadas personas, a un grupo, y a ese hijo le dijera, ¿será que lo haríamos? Por Dios, y Dios en su inmenso amor. Sí, Él es amor, pero también es un Dios de justicia. De justicia, amén, gracias hermano. Mira algo que yo creo que se lo escuché al pastor Alex, no estoy mal, que había alguien que le decía a Dios, Dios mío, ¿dónde estabas tú cuando mataron a mi hijo? Sí. Y Dios le respondió, en el mismo lugar donde estabas tú cuando mataron a mi hijo. Amén, gloria a Dios, así es. No, y hay una cosa también que tenemos que resaltar, y eso lo estaba leyendo de Wayne Grudem, sí, que él dice, y me llama la atención, que él dice, bueno, si Cristo hubiera muerto nada más simplemente por nuestro pecado, pudo morir de niño. Así es. Pero no se nos olvide que también tenía que haber una obediencia perfecta en él durante toda su vida terrenal. Sí, y eso uno lo estudia y uno le llama la atención porque tiene que ver con la comunión de uno con el Padre. Amén. O sea, si no hubiera sido por Jesucristo, que es el puente entre nosotros y Dios, no tuviéramos esa comunión con Dios, porque ¿cómo le íbamos a tener siendo nosotros pecadores? Así es. Sí, eso es clave también mirarlo, y me llama la atención de eso, de que dice Wayne Grudem, bueno, hubiera muerto de niño, murió Cristo, su Hijo, el Hijo de Dios, y murió por nuestros pecados, pero fíjate que sí, es que más, ahí ese sacrificio lo llevamos más que todo por el perdón de pecados, por la sanidad de nuestro cuerpo, que dice que Él sanó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y sí es muy real, pero lo que hay en el trasfondo en realidad, como decía, ese amor de Jesús, esa entrega, ese sufrimiento de Él, no solo en su cuerpo, sino en lo que sentía en ese momento. Bueno, vamos a recordar los servicios de nuestra congregación, Iglesia Bautista Manantial de Jehová Jireh, calle 33, 2881, los pastores Francisco Mendoza, Nidia Acuña y todo ese equipo pastoral de líderes están dispuestos, están ahí con brazos abiertos esperándote. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a nuestra congregación. Y los servicios hoy, sábado 6 de la tarde, servicio para jóvenes, los domingos 10 de la mañana, ese servicio escuela dominical, servicio de adoración y alabanza a nuestro Creador. El martes, servicio de estudio de la palabra y de oración. Los días viernes hay un servicio muy especial de alabanza y de adoración a nuestro Rey a las 7 de la noche. Estás cordialmente invitado. Bueno, le voy a pedir, todavía no ha terminado el programa, seguimos ahora con la sesión con el pastor Alex Mercado, pero queremos orar. Nos ha pedido oración Shirley, y me gustaría, le voy a pedir, aquí veo el pastor Alex, a pedirle a él que esté orando por Shirley, por su embarazo, por su familia y por ese
hermoso bebé quien tiene en su vientre. Es un Recuérdame el apellido privilegio. de Shirley, Shirley Carbonó. Carbonó. Es un privilegio, Shirley, el ser madre. Es uno de los mejores regalos que nos puede dar como mujeres. Dios bendiga tu vientre, ese fruto que hay de Dios, esa semilla ahí en tu vientre. Bueno, pastorales, tenemos ese momento de oración en el nombre de Jesús. Señor, te damos las gracias por la vida de Shirley Carbonó. Gracias, Señor, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Oramos suplicándote que tú la guardes en medio de este embarazo. Qué bueno, Señor amado, que ella pueda tener este fruto en su vientre. Ayúdala a que pueda confiar en ti, Señor, a que pueda estar atenta a tu voz, a que pueda, Señor amado, reflexionar en ti y depender cada día más de ti, Señor. Amén. Gracias te damos por ella y te pedimos que ella se pueda afirmar en ti para gloria y alabanza de tu nombre. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Shirley, recuerda que hay un Dios que te ama, un Dios que entregó la vida de su hijo por ti también y por ese bebé que viene en camino. Y lo importante es que la necesidad, la dependencia de nuestro Padre Celestial. Necesitamos de Él, así como necesitamos el respirar, el aire, el oxígeno, necesitamos de Él. Yo también, en un tiempo de mi vida, cuando estuve en embarazo de mi segundo hijo, hasta tuve un embarazo de alto riesgo, pero sabes, el médico decía algo. En esa época yo estaba comenzando a conocer de la palabra de Dios. Y el médico me decía, su embarazo es de alto riesgo y su bebé hay que madurarle los pulmoncitos antes de que, porque se puede adelantar el parto si es que permanece. Pero yo le dije, yo creo que tengo un Dios poderoso y maravilloso, que si me ha dado ese privilegio de quedar embarazada, Él protegerá la vida de mi bebé. Dios siempre tiene un propósito, pero abre tu corazón a Él, espera en Él y confía en Él y Él hará. Dios te bendiga, Shirley. Y bueno, y continuamos con el pastor Alex Mercado. Pastor.